nuestro querido programa. Entonces, lo primero de esta cuestión va a ser diferenciar un poco inflamación de insuficiencia. ¿Ya? ¿Sabe la diferencia entre una y otra? ¿Alguien podría dar alguna idea? Insuficiencia quiere decir que hay hepatocitos en el es como la parte funcional del hígado. Está dañado el hepatocito, ¿Ya? va a crear insuficiencia. Ya, perfecto, me parece bien. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo con eso o quiere aportar algo más a la diferencia? La inflamación podría ser aguda o crónica, la insuficiencia ya es crónica. Ya, podría ser a lo mejor. ¿Alguien está de acuerdo o en desacuerdo con eso? ¿Alguien quiere aportar algo más? La inflamación siempre está ahí, es un daño que está constante. Un daño constante. ¿Ya? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Oiga, le están apuntando con un infrarrojo aquí, le mataron a los francotiradores acá. Pero si me matan, le dicen a mi señora que la quiero mucho y que la herencia la tengo guardada. ¿Qué más? Se va a hacer un personaje público porque uno siempre lo quiere matar la envidia. ¿Qué más? ¿Qué más? Por acá, a ver, alguien que quiera conversar, algo más. Oye, que está chueca la verdad. Sí. ¿Se puede notar? Ya, aprovecha. ¿Qué más? Por acá, alguien que quiera mencionar algo de diferencias de inflamación y insuficiencia. Mira cualquier cosa. ¿Bien? Insuficiencia podría deberse. Ya, su compañero dice que una insuficiencia podría deberse a una inflamación. ¿Puede ser eso, no? Una inflamación podría llevarlo a Una inflamación a lo mejor podría derivar una insuficiencia, ¿verdad? Ya, me parece bien. ¿Están todos de acuerdo ahí, no? Perfecto. Ya, pero como dice ahí un poco en resumen y bien coloquial, la inflamación es como un daño activo y la insuficiencia es como un daño hecho. Ya, o sea, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente que tiene insuficiencia hepática, significa que su hígado ya no sirve, ya no es capaz de hacer su pega como debería. ¿Ya? En cambio, cuando por ejemplo hay un daño activo de inflamación, todavía es capaz de hacer el trabajo con dificultad obviamente, pero es capaz de igual lograr hacer su trabajo, ¿sí? Y como dice ahí un poco, el tema es que es un proceso dinámico en el tiempo, ¿ya? Entonces, vamos a tener por ejemplo un hígado normal y podríamos terminar por ejemplo en un hígado con cirrosis. ¿Ya? O sea, cirrosis significa que tenemos una cicatrización severa del hígado. ¿Ya? Tenemos reemplazo de tejido funcional por tejido cicatricial. ¿Ya? O sea, lo mismo que si yo, por ejemplo, voy, agarro un cuchillo, aquí me pego en la cabeza, ¿cierto? Se me va a quedar una cicatriz acá y no me va a crecer pelo. ¿Ya? O sea, me va a quedar la cicatriz, pero no tengo ninguna función de transpirar y que me crezca pelo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tenemos un proceso que es dinámico en el tiempo. La inflamación nos va a llevar probablemente en algún momento a una cirrosis. Entonces, como dice ahí, inflamación tenemos dos tipos, que puede ser aguda o crónica. ¿Sí? Y ambas nos pueden llevar, por ejemplo, a una insuficiencia. O sea, podemos tener una insuficiencia aguda, por ejemplo, una leptospirosis, una hepatitis aguda muy severa, o la inflamación crónica que va a durar tanto tiempo que finalmente nos va a derivar en una insuficiencia. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. ¿Hasta qué hora tenemos clase? ¿No? ¿Hasta qué hora? ¿Qué y media? 9:30. Entonces, ¿qué vamos a tener? Dentro de los signos clínicos o exámenes de sangre, vamos a tener un paciente que está histérico, por ejemplo, ¿cierto? Poliuria, polidipsia, agrandamiento del hígado que se palpa más fácil en los gatitos. Sangramiento espontáneo, por ejemplo, porque recuerden que los factores de coagulación dependen del hígado. Podríamos tener ascitis y aumentos de bilirrubina, ¿cierto? Con el PGA más o menos normal o bajo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa podría generar ictericia, por ejemplo? Dijimos que el hígado, por varias causas, podría generar ictericia. Y aparte, fuera del hígado... Hemólisis. ¿Cómo? Hemólisis. Hemólisis, ¿ya? Y la hemólisis podría deberse, por ejemplo, ¿a qué cosa? Ya. ¿Cómo?
Parásito. Hemoparásito. Un hemoparásito, ¿ya? Un hemoparásito o una anemia hemolítica autoinmune, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que diferenciar esas causas. Si, por ejemplo, yo estoy pensando en hemólisis, ¿cómo creen que va a estar el hematocrito de ese paciente? Bajo, ¿cierto? Ya, ese es un pequeño tip que es una muy buena primera aproximación a nuestro paciente eventualmente hepático. Si tenemos un paciente histérico y que está con el PGA muy bajo, probablemente ese paciente tenga una causa hemolítica, ¿ya? No intrahepática. Entonces, de nuevo acá, dentro de los signos también podemos tener aumentos considerables de valores de las enzimas hepáticas en el perfil bioquímico, ¿verdad? ¿Cierto? Y también podríamos eventualmente tener encefalopatía hepática en pacientes donde están ya más hacia el lado de la insuficiencia que de la inflamación, ¿cierto? Y la encefalopatía hepática la podemos ver con convulsiones, cialorrea, mirada perdida, ceguera, por ejemplo. ¿Ya? Todo eso podríamos encontrar. Y ahora, el tema importante en estos síntomas, por ejemplo, en estos pacientes que ya tienen cirrosis, que ya es insuficiente, podríamos encontrar ascitis, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces tenemos ascitis. ¿Por qué se puede provocar la ascitis? Me siento famoso cuando me enfoca con la cámara. Me veo lindo, ¿no? Entonces, ascitis, ¿que ¿por qué se podría provocar? Por una producción de proteína. Ya, baja producción de proteína, o sea, Una baja producción, ¿verdad? Sí. ¿Y eso dónde se producen las proteínas? En el hígado. En el hígado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un hígado con insuficiencia hepática, ¿verdad? Que ya no es capaz de hacer su pega, por lo tanto, este hígado va a tener una baja producción y vamos a tener Proteína. hipoproteinemia, ¿ya? Entonces, ¿por qué más? Ascitis por una entropatía perdedora de proteína. También nos puede provocar ascitis. Entonces, una de las causas podría ser de nuestra ascitis hipoalbuminemia, ¿cierto? Ya. ¿Por qué más podríamos tener hipoalbuminemia? Una Baja enteropatía. producción, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? De lo que vimos, por ejemplo, en la clase de Enteropatía. enteropatía perdedora de proteína, ¿cierto? Enteropatía perdedora de proteína. ¿Por dónde más podríamos, por ejemplo, tener hipoalbuminemia? Problemas renales. ¿Cómo? Problemas renales también. ¿Algún problema renal, cierto? ¿Alguna Insuficiencia insuficiencia renal de repente? Por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, al final una pérdida de proteína por el riñón, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ya, por ejemplo, 3 causas de hipoalbuminemia, ¿Por la dieta también? ¿sí? Una dieta. Entonces, momento, vamos de a poquito. Ya, lo primero entonces, nuestra primera causa es hipoalbuminemia. Y otra segunda causa podría ser... ¿Le suena la hipertensión portal? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué podría ser la hipertensión portal? Que sería a lo mejor la otra causa, ¿cierto? Hipertensión portal. ¿Me entiende la lista más o menos, no? Ya, entonces tenemos así, ¿qué podría ser? Por hipoalbuminemia severa, ¿ya? Hipoalbuminemia podríamos tener producción baja de albúmina por la insuficiencia hepática, generalmente no es tan grande la hipoalbuminemia como para generar por sí sola ascitis, pero sí, por ejemplo, una enteropatía perdedora de proteínas o algún problema en el riñón de insuficiencia renal, por ejemplo, ¿ya? Y de la hipertensión portal, ¿por qué podríamos tener ascitis? Una producción. Una obstrucción, por ejemplo, ¿ya? O sea, tenemos, vamos a hacer un dibujo bien horrible, pero está el corazón, ¿cierto? Cardíaco también. Está hermoso, ¿no? Aquí está el perro. ¿Ya? Entonces, tenemos el corazón, ¿cierto? La cava, el hígado, la porta y el intestino, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá hay un taco, entre comillas, o sea, este hígado que está cirrótico, ¿verdad? Va a hacer mayor presión en esta zona, ¿cierto? Entonces, por acá podríamos tener hipertensión portal, ¿ya? Entonces, una causa de hipertensión portal podría ser un hígado cirrótico, ¿verdad? O una insuficiencia hepática. ¿Sí? Una insuficiencia cardíaca también podría generar. Una insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque viene en el mismo camino, Claro. ¿cierto? Entonces Post-hepática. también una insuficiencia cardíaca congestiva también podría llevarnos a una ascitis, ¿ya? Entonces, en resumen, si tengo un paciente con ascitis, esta es la vuelta que me tengo que dar, ¿ya? ¿Cómo está la albúmina de mi paciente? Está muy baja, a lo mejor una enteropatía perdedora de proteínas o a lo mejor es una insuficiencia renal crónica, ¿ya? Si es que no está tan baja, tengo que mirar, aparte de la producción de albúmina, el tema de la hipertensión portal. ¿Me está sacando una foto a mí?
Entonces, esas son las causas principales de asitis, como dice ahí. Tenemos hipoalbuminemia severa, o sea, menor a 1,5 gramos por decilitro se considera más o menos hipoalbuminemia severa, ¿ya? Y eso, como les decía, podría darse en estos dos casos, ¿cierto? Lo otro es que tengamos una hipoalbuminemia moderada sumado a hipertensión portal, que podría ser perfectamente, por ejemplo, baja producción de albúmina por la insuficiencia hepática, sumado a la hipertensión portal que genera también la insuficiencia hepática. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos otra causa de asitis, y la otra es que tengamos una hipertensión portal severa, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? Generalmente el hígado nos va a dar la segunda causa de asitis. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, no? Sí. Perfecto, súper. Seguimos. Acá hay dos fotos. Alcanzan a ver el lado del fondo, ¿cierto? Que es como un gato como naranjo. ¿Cómo creen que está el hematocrito de ese paciente? ¿Bajo o alto? Bajo. ¿Este? ¿Seguro? Y este que está acá, porque también son dos pacientes con ictericia. ¿Ya? En este caso está más pálido y en este caso no está tan pálido. ¿En cuál creen ustedes que la causa es hemolítica y en cuál creen que es intrahepática? Este es hemolítico, ¿cierto? Entonces, ¿este podrá ser hemolítico? No. Raro, ¿ya? De nuevo, es una primera aproximación. ¿Cómo podemos verlo? A lo mejor con un examen, un hemograma, donde nos entreguen un hematocrito. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ahí con eso podemos tener un pequeño tip para acercarnos y saber si nuestro paciente tiene una enfermedad en el hígado o es extrahepática. ¿Ya? Todavía no damos ni un prediagnóstico, sino que estamos todos recién enfocándonos en dónde está el problema. ¿Sí? Lo mismo en la asitis. O sea, si tenemos un paciente con asitis, sospechamos de insuficiencia hepática, tenemos que igual mirar otras cosas, ¿cierto? Como el corazón, si hay, por ejemplo, hacer un urianálisis, si tiene, qué sé yo, diarrea crónica eventualmente, todo eso hay que estar mirando, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros, por ejemplo, de forma común? Que vamos a tener un paciente que no tiene síntomas, ¿ya? Pero que le vamos a hacer un examen de sangre, por ejemplo, para una histerectomía, ¿cierto? O para una castración, y nos van a aparecer los valores aumentados de las enzimas hepáticas. ¿Ya? Eso es súper común de verlo, y lo ideal es realizar un seguimiento. ¿Por qué? Porque pongo la foto de un auto ahí, que es súper interactiva y súper loca, es porque yo en esa foto de auto no sé si el auto está estacionado, si va para adelante o va para atrás. ¿Ya? Lo mismo con un solo perfil bioquímico. Yo no puedo darme cuenta si esas enzimas hepáticas son del momento que están aumentadas o están subiendo de forma constante, o a lo mejor en un segundo examen van a bajar. Ya tengo que hacer necesariamente un seguimiento si mi paciente obviamente está sin síntomas, ¿sí? Antes de hacer cualquier cosa. ¿Qué otro examen nos podría servir para abordar alguna enfermedad? De nuevo, todavía no tenemos ni un diagnóstico, estamos recién sospechando de enfermedad hepática. ¿Para dónde podría ir el asunto? ¿Ya? ¿Una ecografía abdominal nos podrá servir? ¿Sí? ¿Qué podríamos ver, por ejemplo? Inflamación. Tamaño. ¿Ya? Tamaño, inflamación eventualmente, una neoplasia, ¿qué más? Líquido. Líquido libre, por ejemplo, sería CITI, ¿ya? Súper bien. Obstrucciones, sí. Cálculo. O sea, tumores. Neoplasia, ¿cierto? Podríamos a lo mejor ver si nuestro paciente realmente tiene alguna enfermedad hepática, o a lo mejor, no sé, tiene una enfermedad intestinal y que eso genere una hipoalbuminemia, por ejemplo, ¿ya? O sea, la ecografía va a ser un examen que nos va a dar en general bastante información, ¿ya? ¿La ecografía con Doppler nos podrá servir? Sí. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué podemos ver con la ecografía Doppler? La irrigación sanguínea. Irrigación, ¿ya? Obstrucción. Por ejemplo, la hipertensión portal se podría... Podrían a lo mejor haber signos de hipertensión portal de repente, ¿ya? ¿Qué más? ¿Les suena la enfermedad de un portosistémico? Sí. ¿Ya? ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan que estaba este mismo dibujo y a lo mejor tenemos, desde la porta sale alguna ramificación, ¿cierto? Una desviación por acá, Que se salta el... el hígado, ¿ya? Y esto a lo mejor con la ecografía Doppler podríamos sospechar de eso, ¿ya? Así que es súper importante también, si sospechamos de algún paciente que tiene un tumor portosistémico, ¿ya? Hacer una ecografía Doppler. ¿Les suena la prueba de ácidos biliares? ¿No? Ya la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Citología y biopsia podrá ser de utilidad? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿La saben? ¿No? ¿Alguien que sepa la diferencia entre citología y biopsia? Que la citología solamente muestra de Células sueltas, ¿cierto? Sí. Exactamente, no muestra arquitectura, ¿ya? Y la biopsia sí nos va a mostrar arquitectura. Por lo tanto, en esos casos son dos tipos de exámenes, ¿ya? Generalmente en el hígado lo que más se recomienda es hacer biopsia. Citología es en general de poca utilidad. Por ejemplo, un paciente que esté cirrótico, con la citología no nos va a salir nada,
¿ya? Pero sí con la biopsia vamos a tener más información. ¿Y la obtención de la citología y la biopsia son iguales en el caso de Disculpe, hígado? ¿cómo? La obtención... Ya, ¿cómo sacar la muestra? Sí. Ujú. De ambas. Es similar, podría ser similar, ¿ya? Porque, por ejemplo, una forma de hacer o la citología, ¿cómo se hace? Es con el paciente sedado, ecoguiado, o sea, bajo ecografía, busca el hígado y hace una punción con aguja fina, ¿ya? En el caso de la biopsia, lo puede hacer de esa misma forma, con una aguja un poco más grande que se llama throughput, que es una aguja de calibre más grueso y que va a tomar una muestra completa, ¿ya? Ahora, ese método de biopsia no es el ideal, ¿por qué? Porque el hígado es un órgano súper grande y vamos a tomar biopsia de un solo lugar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si lo hacemos por la laparotomía, tenemos observación directa del órgano y podemos tomar muestras de varios lados, ¿ya? Son dos tipos de formas de hacerlo, ¿ya? Pero la desventaja principal de la biopsia ecoguiada es que la muestra es muy pequeña y no es tan representativa, ¿ya? O sea, por ejemplo, de todo este hígado que tenemos acá, a lo mejor yo voy a funcionar acá y justo esta es la única parte sana que tiene y esto está hecho papa, ¿ya? Entonces obviamente se nos va a nuestro paciente, lo vamos a subdiagnosticar, ¿ya? O sea, vamos a decir que nuestro paciente tiene el hígado sano y nos vamos a empezar a buscar otra cosa, pero en realidad, por ejemplo, acá hay una neoplasia, hay cirrosis, inflamación, qué sé yo, ¿ya? Por eso es mejor hacerlo por la laparotomía, porque ahí podemos tomar biopsia de varios lados, incluso ver el órgano in situ y saber cuáles son los lugares que están más afectados, ¿ya? Entonces, la prueba de ácidos biliares consta de lo siguiente. Como saben ahí, lo normal es que ingrese el alimento, ¿ya? En algunos ingresa más que otros, como yo, por ejemplo, ¿ya? Pero lo normal es que cuando ingresa el alimento, entonces exista expulsión de los ácidos biliares desde el hígado, ¿cierto?, hacia el intestino, ¿ya? Eso es lo normal, ¿verdad? Entonces, después en el intestino, como dice ahí, se reabsorben por el torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo los lleva al hígado para ser reutilizado, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Ya, perfecto. Entonces, a ver, con el mono, esto se puede entender, ¿no? Ahí sí, va mejor. ¿Se ve bien ahí, no? Sí. Ya, súper. Entonces, si el hígado funciona, ¿qué es lo que pasa? Ingresa el alimento, vienen los ácidos biliares de la vesícula biliar, ¿cierto? Se llegan por acá por el intestino, hacen su pega y el 95% de esto se reabsorbe y vuelve al hígado, ¿cierto? Donde el hígado los capta y los vuelve a procesar para llevarlos a la vesícula biliar, ¿sí? Entonces, si el hígado no funciona, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Voy a ingerir alimento, van a entrar los ácidos biliares, van a pasar por el intestino, hacen su pega y se van a reabsorber. ¿Y qué van a pasar acá cuando lleguen al hígado? Si el hígado no está funcionando, Van a seguir en se van a acumular circulación. en sangre, ¿cierto? Que probablemente de 10 que lleguen, a lo mejor 8 van a quedar en circulación y se van a absorber solamente 2, porque el hígado no está teniendo la capacidad para recaptarlo, ¿ya? Por lo tanto, en esta prueba, si ustedes notan unos ácidos biliares después de comer muy elevados, lo más probable es que esté pasando eso, que el hígado no está funcionando, o que a lo mejor los ácidos biliares que, ¿cierto?, vienen por acá, que deberían llegar acá, se va un gran porcentaje por otro lado. Entonces, esta prueba nos indica que el hígado no está funcionando, o que puede haber, ¿qué cosa? Una desviación portosistémica, ¿cierto? Bien, entonces en la muestra que yo tome deberían estar en sangre súper elevado, ¿cierto? ¿Se entiende ahí o no? Perfecto. Eso ahí lo tienen los diapos para ver cómo se puede hacer esa prueba, pero lo ideal entonces es que la segunda muestra siempre debería ser menor a 30 micromol por litro, ¿ya? Si está muy elevada, como les digo, probablemente el hígado no está funcionando, o sea, no es capaz de recaptarlo, o hay una desviación portosistémica, ¿ya? Entonces con esa prueba ustedes podrían evaluar si nuestro paciente tiene un shock portosistémico o tiene algún grado de insuficiencia hepática. Entonces, como decíamos hace poquito, la citología, tenemos hepatopatía esteroidal, lipidosis hepática, entre otras enfermedades que están ahí que las podríamos captar con una citología, pero no están todas lamentablemente, ¿ya? O sea, si hay, por ejemplo, una neoplasia que no es descamativa, o sea, que por más que yo la pinche no me va a sacar células, ese paciente a lo mejor nos va a dar un falso negativo, ¿ya? En cambio, en la biopsia, ya tenemos un poco, en la biopsia tenemos la posibilidad de tomar la arquitectura completa, como decía su compañero, ¿ya? Y en este caso, como están ahí las fotos, tenemos la forma que es ecoguiada, que es la que conversamos, y la forma que es a través de una laparotomía, ¿ya? O sea, acá tenemos la visualización del órgano completo y podríamos a lo mejor acercarnos mejor al diagnóstico, ¿sí? Es importante la vitamina K en estos pacientes, ¿por qué creen ustedes? La hemorragia. Por hemorragia, ¿cierto? Dijimos que a lo mejor si nuestro hígado está enfermo, probablemente el tema de los factores de coagulación podrían estar alterados,
¿ya? Entonces el riesgo de hemorragia en estos pacientes siempre va a ser un poquito mayor, por lo tanto es importante administrar vitamina K 3 veces antes del procedimiento. Se hace cada 12 horas generalmente, ¿ya? Se parte con una dosis de 5 miligramos kilo. Por ejemplo, si el procedimiento es el martes en la tarde, parten el lunes en la mañana con 5 miligramos kilo, el lunes en la noche con 2,5 miligramos kilo, y el martes en la mañana 2,5 miligramos kilo, y en la tarde se hace el procedimiento, ¿ya? Son 3 dosis antes de. No se lo olvide eso porque disminuye harto el tema de las hemorragias, ¿sí? Es importante que la vitamina K la utilicen de forma subcutánea, no endovenosa, porque genera bastantes reacciones como alérgicas, ¿ya? Así que tienen que tener ojo con eso. Entonces, ¿cuándo mi paciente va a tener una enfermedad hepática? Cuando tenemos un paciente ictérico, ¿cierto? Pero con un PGA generalmente sobre 20, ¿ya? Porque si no, si estaba muy bajo, ¿qué podría ser la ictericia a causa de qué? Hemólisis. Hemólisis, ¿cierto? Perfecto. Un paciente que pudiese tener las pruebas de ácidos biliares alteradas, ¿cierto? O sea, si tenemos nuestro paciente que tiene sobre 30 milimol por decilitro, o sea, por litro, podríamos pensar en que ese paciente eventualmente no está siendo capaz de recaptar los ácidos biliares o que tiene una desviación portosistémica, ¿ya? Y como dice ahí, el error más común es diagnosticar una hepatitis en un paciente que tiene aumentos enzimáticos levemente elevados, aunque sean persistentes, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Es que en general el paciente que tiene una enfermedad hepática, una hepatitis por ejemplo, o sea, estamos hablando de destrucción del hepatocito, o sea, hay un daño inflamatorio en el momento y que se va a reflejar en el perfil bioquímico. Nuestras enzimas hepáticas tienen que ser los valores sobre 3 o 5 veces el valor superior para tomarlos en cuenta, ¿ya? Si llega un paciente que donde el valor máximo, por ejemplo, de la GGT es 10 y llega con un valor de 12, eso chaya, ¿ya? No hay que pescarlo. No hay que pescarlo aunque sea persistente porque el valor es muy poquito, ¿ya? Y eso es un error bastante común en los caninos. En el caso de los gatos es diferente porque todas las enzimas hepáticas duran horas a diferencia del perro. Entonces en el gato las diferencias de elevaciones hepáticas son bien importantes aunque sean leves. En el caso del perro no es necesario observar mucho más, ¿ya? Pero como les digo, es el error más común en esos pacientes. Entonces, dentro de nuestras hepatitis crónicas vamos a tener, por ejemplo, una hepatitis, ¿cierto? Crónica idiopática, que es como lo más común, y que lo que vamos a ver principalmente entonces es presencia de fibrosis, ¿ya? En este caso, a diferencia de la diarrea crónica, lo que teníamos, cuando hablamos de diarrea crónica hablábamos de tiempo, ¿cierto? ¿Ya? Acá la cronicidad, que generalmente es un proceso asociado al tiempo, en este caso la cronicidad se da por un proceso de presencia de fibrosis en la biopsia, ¿ya? O sea, recién cuando yo tengo la biopsia puedo definir si mi paciente tiene una hepatitis crónica o no, ¿ya? No por el tiempo, ¿ya? Y como les digo, generalmente va asociado, pero no necesariamente, ¿ya? Y esta hepatitis crónica generalmente va a terminar entonces en una etapa final que va a ser una cirrosis y nos va a generar una insuficiencia hepática, ¿ya? Entonces, en el caso de la hepatitis crónica idiopática, generalmente los síntomas son muy sutiles en realidad, ¿ya? O sea, por ejemplo, como ven ahí, apatía, apetito reducido, vómito, son cosas que a lo mejor al dueño no le van a llamar la atención cuando está en un estado inflamatorio inicial, ¿ya? Cuando veíamos la primera imagen está más hacia el lado de acá. En cambio, cuando esa hepatitis crónica progresa mucho más, va a terminar probablemente en una insuficiencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Estamos enchufados? ¿Sí? Ya. Y cuando termina en insuficiencia, entonces vamos a ver, por ejemplo, que el tejido cicatricial está apoderándose de nuestro hígado, por lo tanto vamos a tener una ascitis por hipertensión portal, encefalopatía hepática e ictericia. ¿Sí? ¿Alguien tiene un poco de papel para borrar esto? No espere el baño. ¿Borrar esta? ¿No? ¿Quién hay alguien en su compañero? Ya, entonces, como decíamos, la hepatitis crónica, por lo tanto, una forma de percatarnos de este paciente de forma temprana es con exámenes de sangre por otros motivos, ¿ya? Como les decía, si se hace una cirugía electiva y que el paciente está dentro de todo sano, podríamos encontrarnos con estos valores que yo les decía 3 o 5 veces sobre el valor en el perfil bioquímico, ¿ya? Y en ese caso podríamos a lo mejor nosotros hacer un seguimiento de este paciente y hacer un tratamiento obviamente temprano, ¿ya? Este es el mejor caso en realidad. Como les decía, los síntomas son súper sutiles, entonces si identificamos esto por otras casualidades, está súper bueno dentro de todo, ¿ya? Porque ahí obviamente el pronóstico es mucho mejor.
En el caso de la hepatitis crónica, ya sea la causa que sea, el diagnóstico es a través de biopsia, ¿ya? No hay ningún otro diagnóstico, o sea, tenemos que tener la biopsia, obviamente siempre con los síntomas, como en todas las enfermedades, ¿ya? Pero el diagnóstico final es a través de una biopsia, y yo les comentaba que teníamos dos formas de hacerla, ¿cierto? A través de eco guiada, con esta pistola de biopsia, o por la paratomía, ¿ya? ¿Se acuerdan las desventajas y ventajas cada uno más o menos, no? ¿Sí? Súper, ¿ya? Cuando tenemos diagnosticado a nuestro paciente, entonces, el tratamiento generalmente es de prednisona, ya como un antiinflamatorio, junto con lo que dice ahí en un asterisco, manejos generales, que lo vamos a ver al final, que se usan en realidad para todos los pacientes que estén en alguno de estos rangos de enfermedad hepática, ya sea inflamación o insuficiencia, ¿ya? ¿Con insuficiencia igual se da la prednisona? Podríamos darle igual, ¿ya? Ahora, generalmente cuando ya están en las últimas es poco lo que se puede hacer, ¿ya? Porque la idea de la prednisona es bajar la inflamación y que tratar de que esta inflamación no progrese más allá, ¿ya? Esa es un poco la idea. Como dice ahí, el tema de el seguimiento de la enfermedad generalmente es a través de biopsia, ¿ya? Como dice ahí en el papel, la biopsia habría que hacerla cada 6 meses, ¿ya? Lo que igual es un medio tirado de las mechas, o sea, ningún dueño va a aceptar que le hagan una biopsia a su perro cada 6 meses, porque lamentablemente la única forma de evaluar todo esto, de nuevo insisto, es por biopsia, ¿ya? Recuerden que los exámenes de sangre podrían ayudar, pero sobre todo si estamos dándole prednisona, es una posibilidad importante que generemos aumentos de las enzimas hepáticas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hacerlo con exámenes de sangre tampoco pudiese ser muy útil para diagnosticar de forma precisa si esto está empeorando o no, ¿ya? Entonces, en estos casos nos vamos a guiar generalmente por los signos clínicos. El pronóstico, obviamente, acá con esta diapo tan brillante que puse, es bueno en etapas tempranas, ¿ya? Y malo en etapas terminales, ¿ya? O sea, es súper lógico. O sea, como dice ahí, en los pacientes sintomáticos vamos a tener mucho más tiempo para hacer un tratamiento, mientras que en las etapas terminales donde hay cirrosis, gastritis, encefalopatía hepática, cuando ya estamos en un estado de insuficiencia, todo esto va a ser mucho más complejo. Pero el paciente asintomático es difícil de detectar. Exactamente. Entonces, ahí cómo trabajamos nosotros. Claro, o sea, como le digo, es súper difícil. Si lo pilla de chiripa prácticamente, en los exámenes de rutina está súper bueno, ¿ya? Porque ahí le mejora mucho la sobrevida del paciente, ¿ya? Ahora, otras cosas es, bueno, el síntoma principal es como la poliuria polidipsia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, una forma, no sé si sencilla, pero siempre hay que recordar que nuestras consultas tienen que ser lo más integrales posible, ¿ya? O sea, cuando nuestro paciente va una vez al año a vacuna, no significa que yo veo al perro, le agarro el pellejo, pum, le chanto la vacuna y para la casa, ¿ya? Tengo que preguntar todas esas cosas, cómo está el paciente. A lo mejor la dueña te va a decir que vomita una vez al mes, y capaz que para ella diga, pucha, no es tan anormal porque sigue haciendo su vida normal, pero puede ser un primer síntoma, ¿ya? O que está orinando más de la cuenta, ¿ya? Que está tomando más agua de la cuenta, que la doña puede decir, pucha, porque empezó a hacer calor también, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que un poco hincar el diente en que podamos buscar otro tipo de sintomatología, ¿ya? En los exámenes de sangre también, ya están haciendo todas esas cosas, pero en general quizás una hepatitis crónica en el principio es difícil, ¿ya? No es tan sencillo. Entonces, la otra entidad que podemos encontrar de hepatitis crónica es una enfermedad que es por acúmulo de cobre, ¿ya? Como dice ahí, generalmente están esas dos razas, o sea, esas 4 razas predispuestas, y el diagnóstico siempre hay que hacerlo sobre el año de edad, ¿ya? Son razas que tienen deficiencias como para eliminar el cobre, generalmente, y no pueden obviamente eliminarlo del organismo, por lo tanto se acumulan en el hígado como un metal, y eso complica, o sea, genera una inflamación crónica y va a llegar a una insuficiencia eventualmente, ¿ya? En este caso, como dice, el diagnóstico sobre el año de edad, porque los valores están estandarizados para esa edad. O sea, en este caso, ¿yo qué voy a hacer si yo sospecho a mi paciente con insuficiencia, con enfermedad hepática de tipo crónica? Es tomarle una biopsia y le voy a hacer una tinción de rodamina, como dice ahí, ¿ya? Para eso yo voy a, o sea, es con esa tinción que estoy buscando que se me tiña el cobre en la biopsia, ¿ya? Si no la hago esa tinción, no aparece, ¿ya? Lo ideal es hacer un análisis seco de la biopsia, o sea, la biopsia se somete como a una cupé. ¿Se acuerdan de los cupé? ¿En la alimentación le pasaron alguna vez? ¿No? Que en resumen es una cuantificación de las cenizas de lo que sea, ¿ya? Entonces en este caso, claro, es eso mismo, pero se hace en vez de con el alimento, se hace con la biopsia y nos entrega, por ejemplo, en ese, como dice ahí, si tiene un valor sobre 300 microgramos por gramo seco de peso, probablemente nuestro paciente tiene esa enfermedad, ¿ya? Y el tratamiento acá, aparte de estos manejos generales y la prednisona, podríamos, por ejemplo, utilizar la penicilamina, que es un quelante de cobre, no tiene nada que ver con penicilina, ¿ya? Es otro
otro medicamento. ¿Ya? Esos puntitos rojos que se ven es entonces lo que yo les comentaba que es la distinción con rodanina. ¿Ya? Ya son las anomalías vasculares portosistémicas, que es lo que conversábamos. ¿Ya? ¿Se acuerdan del dibujo que hicimos o no? Ya. Hecho portosistémico. Generalmente son anomalías de tipo congénita. ¿Ya? O sea, generalmente son pacientes cachorritos y que el diagnóstico